Entonces esto de la grabación, dejémoslo por acá un segundo. Y vamos a compartir pantalla. Me dicen si me escuchan Me bien dicen ahí, si me escuchan bien ahí o no, ok, con esto de las TIC no se sabe. Sí, señora, yo le escucho bien. Ah, bueno. Bueno. Ahí. Entonces, ahí va mi pantalla compartida, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Primero Primero que todo, antes que nada, ustedes saben que nosotros estamos viendo lo que tiene que ver con puntos de equilibrio. Pero como esos son ejercicios prácticos, y digamos que prefiero dictárselos la próxima clase si nos los permiten que estemos presencial, se los dictaría la próxima clase, y lo que voy a hacer hoy es dictarles el tema de macroeconomía, adelantando lo que tocaba la próxima clase. Es como un cambio que estoy haciendo porque como este tema es más teórico, lo podemos desarrollar fácilmente de manera virtual y digamos que no vamos a tener complicaciones por eso. Entonces, esperen si escribo aquí una cosa. Un momento. Un momento que se me salió esto de acá. Ay, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Hola chicos, buenos días, señor. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Espérense que se me salió esto de acá y ahora no lo puedo conchinchar. Mari, el micrófono, nena. Bueno, ahora sí. Entonces, de cierta forma, por eso vamos a ver el tema hoy de macroeconomía. Entonces, empezamos diciendo que la macroeconomía es una disciplina, aquí, ya. Vamos a decir que la macroeconomía es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento de los agregados de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos hablando de agregados de la economía, estamos hablando de un conjunto de variables que de cierta forma van a afectar a la comunidad en general. Por lo tanto, todas esas acciones individuales van a tener repercusiones en la sociedad en general. ¿Qué quiere decir eso? Que la macroeconomía no va a estudiar las variables de forma individual. Señor, el micrófono. Compañeros, ¿ustedes le escuchan? No, yo tampoco la puedo escuchar. Fue que se me cerró el micrófono y no me di cuenta, perdón. Y yo emocionada echando mi discurso. Tranquila, profe. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, como le dije, no sé por dónde quedé. Bueno, como les iba diciendo, la macroeconomía es un conjunto de variables que se dice que van a tener un efecto dominó. ¿Por qué? Porque es que cuando cambian una de estas variables, de cierta forma van a cambiar, o digamos que van a tener repercusiones sobre las demás. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa, por ejemplo, si aumentan los niveles de desempleo en una economía?
Buenos días, señor, ¿cómo está? Buenos Buenos días, Oscar. Oscar. El mismo, me extraña, señor. La clase pasada creo que te extrañamos. Ah, qué belleza de escuchar esa voz. No, señor, no pude ir por problemas de trabajo. Y estaban diciendo que tú eras el jefe del desorden. De la guachafa. Ey, no, señor, no, respeten, señor, respeten tampoco. Estaba diciendo A todos los profesores le dijeron eso. Eso Eso dijeron, a mí también me lo dijeron, profe, parte jefe, que me siento mal, y yo, el jefe de qué, el jefe de la guachafa del salón, mire lo tranquilo que está el salón hoy, así dijeron. Hombre, eso es pura difamación, señor. Bueno, entonces, la pregunta, si aumentan los niveles de desempleo, ¿qué pasa? ¿Qué se mueve? ¿O qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con el consumo? Buenos días, señor. Yo creo que disminuye. Eso, Pues, muy bien. Hola, Crucito. Sí. Sí, disminuye. Que él sabe que yo le digo así con cariño, que yo sé que él se llama Cruz, pero yo le digo Cruz. Sí, yo sé, señor. Sino que esta compañera todo lo quieren agarrar de guachafita. Sí, Hola, Crucito. Bueno, sí, los niveles de desempleo aumentan, quiere decir que las personas están consumiendo menos, quiere decir que de cierta forma las empresas están produciendo menos, quiere decir que va a haber una afectación en el consumo. Entonces, como ustedes ven, esto de la macroeconomía es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque cuando cambia una variable van a cambiar las demás. Entonces es por eso que se dice que la macroeconomía estudia el comportamiento económico en conjunto de la economía. Es decir, cuando se mueve una cosa, cómo esto afecta a toda la sociedad en general. Cuando hablo de la sociedad en general me estoy refiriendo a consumidores, me estoy refiriendo a productores, me estoy refiriendo a todas las entidades gubernamentales. Cuando algo pasa, ¿cómo se afecta esa economía en general? Esto que estamos viviendo ahora mismo, eso cómo está afectando a la economía, no solamente de Córdoba, también la economía del país, porque mal o bien en la región Caribe se produce el plátano, o en la región Caribe, Antioquia y esto se produce el plátano, entonces ¿cómo va a tener esos efectos? Se producen varios productos que son de consumo nacional y que también son de consumo internacional. Entonces, por eso se dice que algunos de los campos de estudio es todo lo que tenga que ver con la producción elevada, con el desempleo, con la inflación variable que nos está afectando muchísimo ahora. Si vieron que antes de ayer salió la cifra de cuánto es la inflación en Colombia, y la inflación anual subió a 9.23, de las más altas en los últimos años, de los últimos 20 años. Eso quiere decir que cada vez más nosotros estamos pagando muchísimo más por la adquisición de los productos básicos para nosotros, y lo peor de todo es que los salarios no están aumentando. Entonces ahí hay una gran preocupación sobre el futuro económico del país, ahondando que las proyecciones de los grandes economistas del país dicen que la situación económica de Colombia va a empeorar, sobre todo en los meses de mayo y de junio. Entonces no se sabe cómo vamos a mermar ese consumo, qué más nos las vamos a ingeniar para poder seguir consumiendo. Entonces, de cierta forma, esa macroeconomía vamos a tenerla que se divide en varios, por decirlo así,
en varios segmentos y son 5 segmentos. El primero de todos es el crecimiento económico a largo plazo. Ese crecimiento económico a largo plazo lo que nos va a decir es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que ese crecimiento económico va a estar estrechamente relacionado con lo que nosotros conocemos como el Producto Interno Bruto, o más conocido como el PIB. ¿Y qué es el PIB? El PIB lo que trata de medir es qué tanto se está produciendo en la economía en relación a bienes y en relación a servicios. Por otro lado, vamos a tener la productividad. La productividad lo que nos quiere decir es qué está generando la población económicamente activa. Cuando estamos hablando de población económicamente activa, nos estamos refiriendo a todas las personas que hacen o digamos que tienen una producción o generan unos ingresos, ya sean independientes, ya sean empleados, en cualquiera de sus categorías de empleabilidad. Entonces ahí está destinado como una población económicamente activa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues el crecimiento económico lo vamos a entender como todo aquello que de cierta forma se produce en la economía. Es decir, yo puedo producir plátano y esa es una producción que se está haciendo. Lo otro es el desarrollo económico. Pues el desarrollo económico es qué le estoy haciendo yo, qué industrialización, qué transformación le estoy haciendo yo a ese proceso productivo. Entonces, listo, yo produje plátano, pero ¿cómo estoy comercializando ese plátano? No, lo que pasa es que yo hice harina de plátano, hice alimento para bebés de plátano, hice puré de plátano. Bueno, en fin. Entonces, esa transformación que yo le estoy haciendo es lo que nosotros vamos a entender como esa productividad o como ese desarrollo económico. Entonces, para que entiendan la diferencia entre crecimiento, que es producir los bienes y servicios, y desarrollo, que es transformar o industrializar esos bienes o esos servicios. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes, aportes o demás. Entonces, ahora como tercer segmento de la macroeconomía tenemos los ciclos económicos. Los ciclos económicos lo que nos van a decir es que la economía no es algo constante, sino que es algo que siempre está en fluctuación. Lo que hoy fue no quiere decir que mañana sea, y no quiere decir que en el futuro se va a tener el mismo comportamiento. Lo que se hace a nivel de la economía son proyecciones. Entonces se proyecta que la economía se va a comportar de esta manera, pero nadie sabe a ciencia cierta si eso puede llegar a pasar o no puede llegar a pasar. El tiempo es el que lo va a determinar. ¿Qué sí se puede hacer? Trabajar o enfocarse en que ciertos aspectos sucedan o traten de suceder. Entonces, por ejemplo, es por eso que las empresas hacen sus planes de proyección y de crecimiento para trabajar en buscar un objetivo, pero no se sabe si las situaciones que se presenten van a permitir que ese objetivo se dé. Hace una semana nosotros no pensábamos que íbamos a estar encerrados el fin de semana de la madre en la casita. Pero nos tocó el fin de semana de la madre encerrados en la casita. ¿Qué le vamos a hacer a eso? Ni modo, nos tocó. Y eso no eran las proyecciones, porque las proyecciones mías eran irme de paseo. Pero bueno, eso son cambios oscilatorios que se... Dime, Mari.
Usted lo que quería era tomarse una cervecita, sí. No, sino que yo iba para una finquita que mi esposo me había dicho, Maggie, vamos a una finquita de Día de las Madres. Entonces yo iba a pasear con mi niño y mi esposo. Ya. Sí. En semana. ¿Ah? Nos ajuició este fin de semana. Ay, sí, nos ajuiciaron en la casa. Nos tocó ser las que no. Dime, Mari. Tenemos que hacer un compromiso que el otro sábado lo festejamos. O sea, los hombres no lo festejan a nosotros allá. Sí. Como Oscar es el líder, entonces Oscar tiene que motivar el festejo del próximo fin de semana. Escucha a tus superiores, Oscar, por favor. Hombre. ¿Y dónde estará el otro hablón? Robert no puede porque no tiene tanta señal y no puede salir porque para allá está muy mala la cosa. Entonces él me dijo que no podía. Así. Hace mucha falta, demasiado. Ay, hombre. No, pero sí, bueno, toca festejarlo el próximo fin de semana. Las que no pensaban cocinar este fin de semana, les digo que sí les va a tocar cocinar. Si no sabían, les tocó aprender. También. Porque ni el domicilio quiere llegar. Bueno. Bueno, entonces, miren, vamos a tener, de esos ciclos económicos, vamos a tener 4 puntos. Está el punto de auge, el punto de depresión, el punto de recuperación y el punto de recesión. Entonces, de cierta forma, esto lo que trata de decir es que la economía no es constante, que la economía, hola señor Nelson, bienvenido, es que la economía es oscilatoria como tal. Por lo tanto, lo que yo les decía, siempre se mueve y nadie sabe qué va a suceder. Se proyecta, sí, pero a ciencia cierta nadie sabe qué va a suceder. Y lo que se trata es que pasemos, o hay algo que se llama suavizamiento de los ciclos económicos, que es que tratar de que la economía pase de periodos de recuperación a recesión y de recesión a recuperación sin tener que llegar a esos puntos, a ese punto de depresión. Todo el mundo quiere llegar a un punto de auge, es muy difícil de lograrlo, pero nadie quiere llegar a esos puntos de depresión. Entonces, tratar de que siempre nos movamos entre una recuperación y una recesión, o una recesión y una recuperación. Eso es lo que se busca. Pero entonces, para que ustedes me entiendan muchísimo más de qué estamos hablando, vamos a definir cada uno de esos puntos. Y miren la pregunta que le hago desde ahora, y ahora que yo termine de explicarlos, ustedes me van a decir en qué situación piensan que está actualmente la economía colombiana. Entonces, miren, un punto de depresión es ese donde se dice que hay un estancamiento total de la economía. Es decir, las empresas dejan de producir, las personas no tienen que consumir, las personas no tienen empleo, las personas de cierta forma no tienen capacidad de consumo como tal. Es decir, es una verdadera caída, como lo dice ahí, de la economía. Prácticamente lo que le pasó a Venezuela en su tiempo, cuando las personas tuvieron que salir de allá migrando a otros países porque la situación económica ya era totalmente
inestable y totalmente precoz. Luego llegamos a uno que se llama la recuperación. La recuperación es la fase del ciclo económico que se dice que hay una reanimación de la economía. Entonces las personas empiezan a tener empleo, las empresas empiezan a producir, la situación económica a nivel general empieza a mejorar. Eso se llama periodo de recuperación, donde aumenta el empleo, aumenta la producción, aumenta la inversión, aumenta las ventas. Las actividades económicas empiezan a tener dinamismo. Luego tenemos un periodo de auge. Este yo lo llamo el periodo rosa. ¿Por qué? Porque se dice que es un periodo de prosperidad y de apogeo, donde toda la actividad económica se encuentra, por decirlo así, en su mayor top, donde los niveles de empleo son casi que mínimos, donde todo el mundo tiene capacidad de consumo, donde todas las empresas tienen capacidad productiva, donde de cierta forma hay una verdadera inversión en los diferentes sectores de la economía. Luego tenemos una recesión. La recesión de cierta forma dice que es un retroceso de toda la actividad económica. Aquí la producción, el comercio, la banca empiezan a disminuir, las personas empiezan a perder su empleo, las empresas empiezan a dejar de producir, algunas hasta pueden llegar a cerrar. Entonces, esos son los 4 puntos que se pueden decir de un ciclo económico. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿en cuál creen ustedes que se encuentra Colombia? ¿Qué me dirían ustedes? En recesión. Recesión. Después de la pandemia, estamos en recesión. Sí, nosotros después de la pandemia, el año pasado, digamos que empezamos una recuperación. Porque fue verdad, las empresas empezaron a abrir, las personas empezaron a emplearse y todo eso. Pero ahora mismo, estamos en una recesión. Y si seguimos encerrados con más días, puede que aquí en Córdoba lleguemos a una depresión. Porque ¿qué vamos a consumir si no hay entrada de nada? Entonces, Señor, se verá blancados por todas partes. la cosa está difícil, ay no. Ay. Es más, profe, yo creo que ahora mismo estamos en una depresión porque imagínense, con este encierro mucha gente se quedó sin abastecerse. Ay, si a mí ayer en la mañana, bueno, como tengo un área aquí a una cuadra, yo vine y yo no fui yo, sino que mandé a mi esposo. Yo dije, bueno, tú eres hombre, tú corres más que yo. Y le dije, ves a abastecernos porque, la verdad es que yo no desde el... Imagínense, el jueves que fue lo que pasó, sí, el jueves en la mañana que fue que no sé qué, yo me fui a dar mi clase normal en la mañana y a las 10 de la mañana empiezan todos los estudiantes, no, profe, que mi barrio lo cerraron, que mi mamá me llamó, que esto, que lo otro. Yo a las 10 de la mañana recogí a mi hijo en el colegio y nos encerramos aquí. Y desde ese día no he vuelto a pisar la calle. Eso fue ayer, profe, ¿no? No, el jueves en la mañana. Sí, el jueves. El jueves en la mañana. Porque yo estaba en clase allá en el San Agustín y me dijeron, no, es que te toca venir en la tarde. Yo, en la tarde, para allá, no voy. Y en la noche, menos. Digamos, en una parte que yo vivo acá en Córdoba, que es cerca de Sagún, yo trabajo en un depósito y mucha mercancía quedaba de llegar lo que era jueves y viernes. Y como se metió todo esto del paro, la verdad es que no pudimos surtir bien la tienda y ahora mismo estamos con escasez. Y con escasez de productos, lo que es papel higiénico, azúcar, arroz, todo eso nos está afectando mucho. Y la verdad es que los depósitos que quedan alrededor no nos quieren vender porque también están en la misma situación. Y es algo que la verdad afecta mucho la economía. Sí. Bastante. Señor Nelson, iba a hablar.
Buenos días a todos, compañeros diseños. Buenos días, sí, un poquito preocupado por la situación. De hecho, en este momento, pues, también soy afectado directamente. Bueno, gracias a Dios, pues, nosotros aquí en la casa tenemos lo básico. La situación acá es bastante compleja. Aquí no ves a nadie en la calle. Solamente pasa la ambulancia y la policía y los que sabemos. Entonces, aquí en la casa, por lo menos, yo tengo aquí un galpón de pollo, tengo 100 pollos y ya hoy le eché alimento a rato. De resto no sé qué voy a hacer en el transcurso de hoy y mañana. Me preocupa a ellos porque ellos ahí sí no consiguen alimento. Tengo allá de mi papá, tengo un cultivo de cachama también que hasta ayer. Que tampoco. Sí, y está como a 15 kilómetros de aquí y preocupado. Pero me preocupa más lo de los pollos porque ellos, pues ahí sí no pueden hacer nada. Entonces, tengo aquí una agropecuaria como a 200 metros de mi casa, pero no se atreve. No se atreve a abrir. Entonces, la cosa también es bastante compleja acá. Las moticos guardadas aquí en la casa, en la sala, aquí, porque usted sabe que todo está complejo. Pero bueno, ahí vamos. Sí, ahí vamos. No, y es que hay un miedo generalizado. Señor Nelson, trate de que sobrevivan esas cachamas y esos pollos, a ver si no los comemos el otro fin de semana. Yo iba a decir lo mismo. Sí, ya están casi, ya. Ellos deben salir en el transcurso de la otra semana, o sea, por ahí como de miércoles a jueves ya deben de salir porque ya están para salir, pero... Allá es el festejo, nos vamos para Puerto. A ver, de las madres. Sí, así es, compañeros. Saludos a todos, los aprecio mucho y les tengo mucho cariño. Ay, nosotros también apreciamos a todos. Ay, no. Sí. Esto, bueno. Y espera a ver qué pasa. Ay, hombre. Entonces, realmente esto, ¿por qué también se trae esto? Porque miren el tema que sigue, la inflación. La inflación es algo que nos está preocupando a todos. Las cifras de inflación, como lo mencionaba al iniciar la clase, han subido muchísimo. Los precios de los alimentos han subido bastante. Y como le decían ustedes ahora mismo, hay escasez de productos. ¿Y qué pasa? Que al haber escasez, obviamente lo que hay se va a conseguir muchísimo más caro. Y obviamente esto va a tener repercusiones sobre nuestra economía. ¿Por qué? Porque todavía el miedo, dijeron que era por 5 días, 4 o 5 días, pero todavía hay un temor generalizado en las personas, a pesar de que ayer el gobierno nacional que hizo todo un despliegue de fuerzas militares y no sé qué, y lo otro, y mandaron un anuncio de que los negocios podían abrir hoy. Pues la verdad es que yo por aquí no he visto pasar nada. Esto parece, mejor dicho, en Semana Santa había más movimiento que ahora. Entonces, de cierta forma, ¿por qué? Porque hay un temor generalizado, que todo el mundo quiere preservar y conservar su vida. Y ese temor, ese desabastecimiento hace que el precio de los productos siga aumentando muchísimo más. ¿Por qué? Porque es que si no hay oferta de esos productos y lo poco que se consigue, entonces obviamente eso va a hacer que el precio aumente. Como le decían ustedes, hay mucha mercancía que está retenida, que venía para estas zonas y que no pudo entrar. Y sobre todo, bueno, lo que son productos no perecederos, bueno, eso porque tienen una durabilidad mucho más grande. Pero lo que son, por ejemplo, lo que el señor Nelson decía, yo estoy preocupado porque yo no sé si mis pollos irán a sobrevivir los 2 o 3 días que falten del paro, si es que van a faltar 2 o 3 días. ¿Y qué tal si son más días? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que esos pollitos no se me mueran de hambre o para que esas cachamas sigan creciendo? Entonces es ahí donde de cierta forma esto de la inflación es algo bastante delicado, porque nosotros sí estamos teniendo alta inflación en Colombia. Cada vez el sueldo nos alcanza menos, cada vez de cierta forma uno está mirando a ver cómo es que hacen el mes para que el sueldo le rinda todo lo que tiene que rendir, porque los productos básicos de la canasta familiar siguen aumentando y el salario de nosotros no aumenta. Entonces
De cierta forma, eso es lo que tiene que ver con el tema de la inflación. ¿Qué tanto están aumentando ese precio relativo de los bienes y de servicios? Hay dos cosas que están inmersas a la inflación. Una es la deflación cuando disminuye el precio de los productos. Entonces, cuando disminuye ese precio de los productos, se dice que hay una deflación. ¿Por qué? Porque en vez de ganar valor, está disminuyendo su valor. Y hay otra que es a la que ninguna economía quiere llegar, que se llama hiperinflación, que es cuando hay un aumento exagerado del precio de los productos. Digamos que ya cuando ustedes vean que la canasta de huevo cuesta 30,000 pesos, ya digan aquí, cierre y vámonos, porque ya no hay nada que hacer. Entonces, ya va por 16, ya no le falta mucho. Entonces, de cierta forma, eso es una hiperinflación cuando el precio de un producto que sabemos que es básico para nosotros aumenta demasiado y nos quita mucha capacidad de consumo. Dime, no le veo el nombre, dime, Isaura. Profe, ¿y en qué afecta cuando el precio de unos productos baja? Pues a nosotros los consumidores nos beneficia, ¿no? Sí, a nosotros los consumidores nos beneficia, pero el problema es donde baje demasiado, porque entonces el productor no va a querer sacar ese producto tanto en mercado porque no va a tener tantas ganancias. Por eso es que se trata de que siempre llegue a un equilibrio. Ahora, cuando yo hablo de esa deflación, no necesariamente es que el precio del producto se vaya a estrellar, sino que sabemos que hay productos que aumentan o disminuyen su precio por temporada. ¿Cómo así? Por ejemplo, se supone que el queso en temporada de lluvia debería de bajar su precio porque se supone que hay más producción de leche. Digo se supone porque todavía no he visto el efecto de la bajada del precio del queso. Ni la espere, profe. Entonces, eso es ahí donde se generaría una deflación. Ya sería una deflación extrema cuando se estrellaría mucho. ¿Cómo se estrellaría mucho? Que llegáramos en el hipotético caso de que llegáramos a conseguir una libra de queso en 2,000 o 3,000 pesos. Eso ya sería una deflación extrema. Pero si, por ejemplo, la libra estaba a 10,000 y ya tú la vas a conseguir a 8,000 o a 7,000, eso se puede decir que es una deflación y está entre los límites porque estamos en un periodo de temporada. ¿Oyeron? Ahí no sé si ya respondí tu pregunta, Isabel. Sí, profe, ok. Bueno, listo. Ahorita seguimos ahondando esto de la inflación, pero para terminar esta partecita aquí de cuenta de los segmentos de la macroeconomía, entonces tenemos uno último que son las cuentas públicas. Las cuentas públicas lo que te van a indicar es que si la economía está en déficit o está en superávit. ¿Eso qué quiere decir? Que de cierta forma lo que nos va a decir es cómo está el nivel de vida de todas esas variables, o digamos que las cuentas públicas recogen todas esas variables que arriba en esos segmentos no se mencionaron, como todo lo que tiene que ver con el relacionamiento externo. Entonces, ¿qué tanto estamos importando nosotros y qué tanto estamos exportando nosotros? Lo que tiene que ver con las tasas de interés, lo que tiene que ver con el desempleo. Entonces, de cierta forma, esas cuentas públicas lo que nos van a decir es si la economía se encuentra en déficit o si la economía se encuentra en superávit. Superávit es cuando digamos que todo anda bien, que las cifras son optimistas. Y déficit es cuando sabemos que la economía anda mal. Entonces, de cierta forma, eso es lo que tiene que ver con cuentas públicas. Ahora, como les dije, vamos a terminar de ahondar muchísimo más el tema de la inflación. Yo por aquí por Teams, como estas políticas cambiaron, antes uno podía hasta grabar la clase y todo y compartir audios y demás. Y ahora para poder tener eso hay que tener licencia y todo eso, y bueno, no sé por qué la mía no me sirve en el computador. Así que
yo les voy a compartir a ustedes en la plataforma, ahora que se las actualiza, ahora en la tarde que se las actualice, les voy a compartir unos videitos que les van a ahondar muchísimo más este tema de la inflación. Entonces, para que se los miren allí, son unos videitos educativos del Banco de la República, cuando puedan se los miran, que les van a servir muchísimo para eso. Entonces, pero a gran escala vamos a hablar un poquito de este tema de la inflación. Entonces la inflación, vamos a tener que, va a estar dada la inflación por demanda, que digamos que pueden existir 3 tipos de inflación. Ahora, debo aclarar que hay 3 tipos de inflación y hay 3 tipos de mediciones de inflación, son 2 cosas diferentes. Primero vamos a ver los 3 tipos de inflación que se pueden dar. La primera es la inflación por demanda. La inflación por demanda generalmente dice que es el incremento de los precios de los bienes y de los servicios debido a que hay poca producción o hay poca o se consigue poca existencia en el mercado y las personas están demandando bastante. Entonces, cuando eso pasa, cuando ese tema pasa que las personas están consumiendo más de lo que hay en el mercado, pues se genera una demanda por inflación. Otra de las demandas, otra de las inflaciones que se puede provocar es la inflación por costos. La inflación por costos se da cuando el precio de las materias primas, el precio de la mano de obra, es decir, ahora que me acuerdo, es decir, es cuando esos costos fijos de producción, cuando esos costos variables de producción, de cierta forma, aumenta, que le subieron los impuestos, que las materias primas, que la mano de obra están más caras, entonces obviamente el productor le va a salir mucho más caro hacer ese proceso productivo y por lo tanto el precio final de los productos va a aumentar. Y la última es la inflación autoconstruida, que está ligada a esas decisiones gubernamentales. Entonces es como el gobierno quiere que se mueva ese tema de la inflación y toma acciones para eso. Ahora, nosotros en estos momentos estamos teniendo 2 tipos de inflación. Estamos teniendo inflación de tipo autoconstruida y estamos teniendo inflación de tipo no mentira, estamos teniendo inflación por demanda y estamos teniendo inflación por costo. Por demanda, ¿por qué? Porque es que lo que se está produciendo a nivel interno no está alcanzando para cubrir la demanda nacional. Es decir, cada vez hay más escasez de productos. Lo que ustedes decían, uno va a comprar huevo, ya no hay huevo. Ya uno va a comprar leche, no hay leche. Ahora en estos días de encerramiento uno va a comprar papel higiénico, no hay papel higiénico. Entonces hay una inflación por demanda porque lo poco que se consigue se va a conseguir mucho más caro. Y también hay una inflación por costos, porque ustedes me dicen, no profesora, lo que pasa es que el precio de la olla para yo poder sembrar ya ahora es mucho más caro, entonces eso hace que el producto final salga muchísimo más caro al mercado. Entonces por eso es que nosotros estamos teniendo esos 2 tipos de inflación. Miren que a veces se puede dar hasta los 3 tipos de inflaciones en una economía, pero en la actualidad digamos que las acciones que está tomando el gobierno para tratar de mitigar ese impacto de la subida de los precios de los productos, solamente que eso digamos que no han sido eficientes o se ha quedado corto en esa eficiencia, porque el argumento es que como también hay inflación a nivel mundial, entonces no es mucho lo que se puede hacer. Pero si digamos el gobierno diera mucho más apoyo al sector productivo, tal vez pudiera mitigar mucho más rápido ese impacto en los precios finales de los productos, porque finalmente quienes terminamos pagando todo, pues son las empresas y somos los consumidores. Dígame, señor Nelson. Señor, quería comentar algo a usted y a mis compañeros, y es que, bueno, es muy cierto lo que usted acaba de decir.
pero nosotros acá, yo que hago parte del gremio de pequeños productores de plátanos, se puede decir así, tenemos ahorita mismo una desventaja, y es que el precio de los productos, de los químicos, de los abonos, urea, insumos agrícolas está bastante costoso, está bastante alto. De hecho, yo estuve en Montería la semana pasada y estuve averiguando en Agrocórdoba y un bulto de urea vale 310,000 pesos. ¿Sí? Ya. Sí, señora, en Agrocórdoba. Y yo, imagínense que yo vendía plátano a 60,000 pesos el ciento y ahora está 40. O sea, fíjense que los precios de los insumos se mantienen y van hacia la alza, mientras que el producto de nosotros va bajando. O sea, bien por los consumidores, las personas que no producen plátano, pero nosotros que queremos seguir produciendo es bastante difícil. Sí, sí, y eso desestimula la producción, también es verdad. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ajá, pero a mí me sale muy caro producir, yo no le voy a ganar tanta rentabilidad, no voy a sembrar. Y después, entonces viene otro, que entonces no hay producto y la gente quiere producto y entonces se incrementa mucho más el precio. Es que eso es por eso yo les decía, eso es un efecto dominó. Eso cambia una cosa, cambia la otra y todo con palabras más, palabras menos, se desconchincha la cosa. Cruz, ibas a decir algo. No, señor, no. Bueno. Entonces, una de las variables que trata de medir este tema de la inflación es el índice de precios al consumidor. Resulta que es lo que se conoce como el IPC. Este IPC es, digamos que diseñado para Colombia. ¿Por qué? Porque cada uno de los países puede decidir cómo hace su medición de la inflación. Entonces aquí en Colombia se mide a través del índice de precios al consumidor, donde la entidad encargada de hacer esta medición es el DAN. Ahora, vamos a tener, como yo les decía, tres formas de medir este índice de precios al consumidor. Hay uno que se mide en forma mensual. Voy a coger esto. Voy a coger una que no esté tan rayada, que no la encuentro. Bueno. Espérense a ver si... No, eso mejor no desconchinchar. Bueno, entonces miren, hay una que se hace, una medición que se hace de esta forma. Digamos que esto es una línea disque recta y aquí tenemos, estamos en mayo, entonces debemos tener abril 30. Entonces, hay un IPC que se mide en forma mensual, que se mide el último día del mes de marzo, entonces se coge marzo 30, se toman a 30 días calendario todos. Se mide cómo han variado los precios desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril. Entonces, si de este mes a este mes el promedio de los 443 artículos de la canasta familiar aumentó, entonces se dice que el IPC aumentó en tanto por ciento. Entonces se hace digamos que esta medición, y esto es lo que se llamaría el IPC mensual, y por lo tanto esto se llama, recibe el nombre de inflación mensual. Se analiza cómo se comportaron los precios del 30 de marzo al 30 de abril, y si aumentaron, pues hay inflación. Si disminuyeron, hay deflación. Entonces ahí les dicen, no, por ejemplo, la inflación mensual de abril fue del 1%. Eso quiere decir que durante el mes de abril los promedios de los precios de los productos de la canasta familiar aumentó el 1%. Eso es lo que quiere decir. Hay una medición que es año corrido. Entonces se toma diciembre 30 de 2021.
diciembre 30 del 2021. Y se mide el cambio que ha habido del 30 de diciembre del 2021 al 30 de abril de presente año. Esto es lo que se llama inflación año corrido. Es para ver cómo ha evolucionado el precio de los productos, obviamente desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. ¿Qué tanto han cambiado? Entonces, cuando ustedes les digan inflación año corrido, quiere decir que te están analizando desde el 1 de enero de este año hasta el último, hasta el 30 del mes inmediatamente anterior, para saber cómo han evolucionado esos precios de los productos. Ya te doy la palabra. Y vamos a encontrar un tercer tipo de inflación que corre 30 de abril del 2022 y coma al 30 de abril del 2021. Esta inflación se llama inflación anual. Lo que trata de comparar es cómo estaban el precio de los productos aquí y cómo ha evolucionado a este punto. Entonces, cuando aquí te dicen la inflación anual fue del 9.23%, quiere decir que del 30 de abril al 30 de abril de este año, los precios de los productos han aumentado en promedio un 9.23%. Eso es lo que quiere decir la inflación. Y esas son las tres formas en que ya se puede medir. Ahora sí vas a decir algo, Eduardo. No, nada. Bueno. Entonces esas son las tres formas en que se puede medir la inflación. ¿Ya quedó claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno. Entonces, ese IPC mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. ¿Cómo se mide ese IPC? Pues se mide, se registra en el DANE el precio de los 443 artículos que conforman la canasta familiar. Esto fue modificado en el 2018, hicieron una modificación porque sacaron muchos productos que la gente dejó de consumir y metieron otros que la gente empezó a consumir más. ¿Dónde se mide esto? En las 38 principales ciudades del país. Es decir, se toman las 32 ciudades capitales más 6 ciudades que se llaman los distritos especiales de Colombia. Esto ellos preguntan en tiendas de barrio, colegios, supermercados, grandes superficies, plazas mayoristas, plazas minoristas, personas, para ver cómo fueron sus tendencias de consumo, qué productos están comprando más, qué productos aumentaron de precio, qué productos disminuyeron, y eso se registra mensualmente. Entonces, para ese efecto se hace una medición que se divide en 12 grupos: alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda, salud, transporte, información y comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y bienes y servicios diversos. Pues eso es lo que tiene que ver con el tema de inflación. Esas son las formas en cómo se mide la inflación, y eso es de cierta forma los tipos de inflación que existen. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud de eso. Entonces, ¿cómo, de pronto, aquí cómo sé yo cuánto es eso de esa variación de la inflación? Hay una cosa que se llama la fórmula de inflación. Inflación, voy a ponerla por aquí. Que se toma, por ejemplo, año 2 menos año 1 entre año 1 y se multiplica por 100.
ahí me da el porcentaje. Entonces, si nosotros quisiéramos decir, por ejemplo, yo quiero saber cuánto subió el litro de aceite en temas de inflación. Entonces, yo digo que el aceite. ¿A cómo pagábamos uno en el periodo base el litro de aceite? En galón de 3 litros, ¿no? Yo lo pagaba 12.000 pesos el año pasado. Ah, listo, pero ¿cuánto estaba ahora un litro de aceite? 28.000 pesos, 30.000 pesos. Entonces, en el año 2 el litro de aceite está en 28.000 pesos, menos los 12.000 pesos que yo pagaba en el año anterior de ese aceite. Y eso lo divido entre los 12.000 pesos que yo pagaba el año anterior de ese aceite. Eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, 28 menos... Entonces, ahora lo que hacemos es restar ese 28 menos 12, y eso nos da 16. Cierto, 16. Y 16 lo dividimos entre 12. Es igual a 1.33. Y ese 1.33 lo multiplicamos por 100. Eso me da que el precio del aceite del año pasado a este año ha aumentado más o menos 133.33%. Así se toma con todos los productos, se les hace la medición, se hace un promedio y es ahí donde se saca el IPC. Y ya. ¿Oyeron, muchachos? Señor. Dígame, Mar. ¿Y por qué se multiplica por 100? Para sacarlo en porcentaje. El 100 ya quiere decir que te va a dar porcentaje. ¿Oíste? Ya. Ok, señor. Bueno, dale. Bueno, jóvenes, entonces si ya no hay dudas, preguntas, inquietudes o demás, con el favor de Dios, a ver si nos podemos ver el próximo fin de semana. Listo, señor, o sea que ya se nos acabó la clase. Bueno, señor. Sí.